Damos gracias a Dios, hermanos, que nos permite una vez más estudiar su palabra. Bienvenidos al Instituto Bíblico Internacional La Gracia. Estamos estudiando el libro de Daniel y hoy vamos a ver esta lección titulada La revelación final de Daniel, Daniel 10 al 12, la tercera parte. Y esta es nuestra última lección de este precioso libro. Ha sido muy emocionante, muy edificante venir a través de todo este libro estudiando las escrituras, las profecías, estudiando lo que va a suceder en el tiempo de la tribulación, estudiando historia que ya sucedió, hermanos, cosas que fueron reveladas a Daniel 400 años antes de que sucedieran algunas de ellas. Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este estudio y luego entramos en detalle. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque con esta lección estamos terminando el estudio del libro de Daniel. Te agradecemos infinitamente, Señor, que nos hayas permitido estudiar este precioso libro. Sin duda, habrá cosas que todavía nos sorprenden y otras que todavía no podemos entender, pero queremos, Señor, ser fieles a tu palabra e ir a lo que tú nos has querido revelar. Las cosas que no podamos entender, las dejamos a ti, a tu soberana voluntad, sabiendo, Señor, que tú estás en control de la historia. Bendícenos en este tiempo de meditación de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que están estudiando en este instituto. Guárdales a cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, comenzamos viendo la introducción a la revelación final de Daniel en Daniel 10, 1 al 11, 1. Luego vimos el contenido de la revelación, Daniel 11, 2 al 12, 3. Veamos ahora instrucciones y preguntas finales, Daniel 12, versículos 4 al 13. Vemos la orden de preservar la revelación en el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El Señor dio una orden específica a Daniel para preservar la revelación. Dios le dice, cierra las palabras y sella el libro. La palabra cerrar, hermanos, tiene la idea de preservar, mientras que la palabra sellar conlleva la idea de autenticar algo. Esto tiene que ver, esto de cerrar las palabras y sellar el libro, tiene que ver con todo el libro de Daniel. Y esto debía hacerse hasta el tiempo del fin. Se refiere a la consumación de la ira de Dios, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Preservando esta revelación, el conocimiento aumentaría. La ciencia, por su contexto, hermanos, cuando dice la ciencia aumentará, se refiere probablemente al intento de los hombres por descifrar el significado de las visiones de Daniel. También puede referirse a la ciencia humana que se va a multiplicar en los tiempos finales, pero recuerden, 1 de Timoteo 6:20 dice que es una falsa ciencia. ¿Por qué? Porque la falsa ciencia trata por todos los medios de negar la palabra de Dios. Habrá un interés intenso en las cosas que pertenecen a los últimos días. Hermanos, durante la semana 70, la gente va a estar leyendo mucho este libro. Va a leer el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque la gente estará interesada en las cosas que sucederán en esos tiempos. Las preguntas del ángel y la respuesta del Señor. Daniel 12, versículos 5 al 7. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río,
¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Observen que hay tres varones acá, uno a un lado del río, otro a otro lado del río. Estos son ángeles, pero hay un varón vestido de lino que está en medio, sobre las aguas del río. Este es el Señor Jesucristo. Ahora, vemos que dos ángeles aparecieron de repente a los lados del río. La pregunta del ángel fue, ¿cuándo será el cumplimiento de estas cosas tan increíbles? Más bien, hermanos, la pregunta es, ¿cuánto durarán estas cosas? En otras palabras, la pregunta se relaciona con el tiempo que va a durar la tribulación del pueblo de Dios cuando se manifieste el anticristo. Entonces, la respuesta del Señor fue muy seria y doble. Él levantó sus manos al cielo en señal de un juramento verdadero. En primer lugar, él juró que el anticristo perseguirá a Israel por 3 años y medio. Eso es lo mismo que vemos en Daniel 7:25, en Apocalipsis 12:14, Apocalipsis 13:5. Este será el tiempo de más intenso sufrimiento para el pueblo de Israel a partir de que el anticristo quebrante el pacto de paz entre ambos. 3 años y medio, hermanos, será el tiempo de mayor sufrimiento para el pueblo de Israel. El Señor dice, será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Hemos visto entonces que la respuesta del Señor fue muy seria y doble. Literal C. En segundo lugar, Él dijo que terminará tan pronto como la obstinación y rebelión de la gente santa sea destruida. Durante la tribulación, el poder del pueblo judío será totalmente destrozado por el anticristo. La nación de Israel estará orgullosamente confiando en sus fuerzas militares para hacer frente al enemigo, pero será vencida y humillada. Este estado de calamidad motivará o moverá al pueblo judío a buscar a Jehová. Y entonces ellos serán liberados. Vemos la pregunta de Daniel y la respuesta del Señor. Daniel 12, versículos 8 al 13. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel preguntó, ¿cuál será el fin de estas cosas? Esa pregunta la vemos en el versículo 8. Él preguntó sobre la liberación final de Israel. Esta pregunta, hermanos, es diferente a la pregunta del ángel. El ángel preguntó cuánto tiempo iba a durar el sufrimiento de Israel. Pero, hermanos, Daniel no preguntó cuánto tiempo, sino cómo va a ser salvo Israel. ¿Cuándo llegará el fin? ¿Cuándo llegará la liberación final de Israel? Esa fue su pregunta.
Pero el Señor no le dio a Daniel ninguna explicación más. Él le dijo a Daniel, anda Daniel, esto está cerrado. No le dio ninguna explicación. Daniel preguntó porque no entendía las cosas y el Señor simplemente no respondió la pregunta de Daniel. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no respondió Dios a Daniel? Bueno, hermanos, Dios es soberano y Él tiene determinado cuándo han de suceder estas cosas. Entonces Dios no respondió a Daniel porque Él es soberano y porque no era necesario decírselas a Daniel. Así que Daniel debe seguir con su vida. Ya es un anciano, él pronto va a morir y Dios le dice, hasta aquí te voy a revelar estas cosas, Daniel. Sigue con tu vida. El versículo 9 dice que las cosas no se van a cumplir en el tiempo de Daniel. Hermanos, cientos de años más tarde, el apóstol Juan recibió la revelación que Daniel quería saber. Pero Dios es soberano, recordemos eso. Él puede revelar lo que Él quiere. Y lo que no se lo reveló a Daniel, se lo reveló a Juan para que escribiera el libro de Apocalipsis. Hermanos, sin embargo, el Señor se refirió a dos grupos diferentes en un tiempo futuro. Lo vemos en los versículos 11 al 12. Y está hablando de grupos diferentes en diferente tiempo. Habla de 1290 días, empezando por los 3 años y medio de la tribulación más 30 días. En otras palabras, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. La segunda mitad de la tribulación. Agréguele a eso 30 días, porque el tiempo de la tribulación dura 1260 días. Pero aquí el Señor habla de 1290 días. Estos días pueden ser ocupados para el juicio a las naciones, cuando el Señor aparte a las ovejas y a los cabritos, y para la limpieza de las ovejas y de los machos cabríos y también de la tierra. Entonces vemos 30 días adicionales. Probablemente ese sea el tiempo, hermanos, para el juicio de las naciones de Mateo 25, 31 al 46. Probablemente también ese sea el tiempo para limpiar la tierra de toda la maldad que se va a acumular en el tiempo de la tribulación. Probablemente sea el tiempo para restaurar la tierra, la creación. Pero estamos diciendo probablemente porque la Biblia no da mayores detalles. Por eso decimos, estos días pueden ser ocupados para esto. No estamos asegurando nada. No queremos asegurar lo que la Biblia no dice. Solo estamos pensando que una vez que el Señor venga, después habrá el juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Ese juicio no va a durar un día. Puede ser que se lleve mucho tiempo. Recuerden que el Señor tendrá que juzgar a las naciones y eso no se hará en poco tiempo. El tiempo de la tribulación son 7 años. La tribulación se divide en los primeros 3 años y medio, un tiempo en que el anticristo se mostrará con su cara amable. Pero luego, cuando entre al templo en Jerusalén a la mitad de la semana, entonces él mostrará su rostro de bestia. Y ese será el tiempo más terrible para la nación de Israel. El Señor regresará al final de la tribulación y después de eso él puede ocupar 30 días para juzgar a las naciones y apartar a los unos y a los otros para eliminar de la tierra a los cabritos y que las ovejas entren al reino. Luego vemos 1335 días.
Continuando con los siguientes 3 años y medio de la tribulación, más 75 días adicionales. Aquí tenemos ya 75 días adicionales. Tal vez sean, hermanos, estos días para la inauguración del reino milenial. Entonces hablamos de 30 días más 45 días. Pero la Biblia no da una respuesta clara. Por eso podemos decir tal vez sean para la inauguración del reino milenial. Pero no sabemos, hermanos, exactamente. Probablemente será el tiempo entre la terminación de los juicios y la inauguración del reino. La tierra será debidamente preparada para la inauguración del reino. Quienes sobrevivan a la tribulación y a los juicios posteriores serán aquellos que confiarán en el Mesías y entrarán al reino con cuerpos naturales. Por eso no se les llama, por eso se les llama bienaventurados en Daniel 12:12. Entonces tenemos después de la tribulación el reino. El primer evento, y es en el que estamos nosotros ahora, hermanos, es la iglesia. La iglesia será arrebatada en algún tiempo que solo el Señor conoce. Los creyentes seremos llevados de la tierra antes de la tribulación. Pasaremos por el tribunal de Cristo, donde se determinará si el creyente merece o no un galardón. Y luego empezarán las bodas, la cena del Cordero. La cena del Cordero. ¿Qué habrá en la tierra en ese tiempo? La tribulación. Mientras la iglesia esté con su Señor, con su Salvador, con su esposo, gozando de las bodas, en la tierra habrá un tiempo de angustia espantosa. Luego el Señor volverá con su esposa, con la iglesia, a la tierra para poner fin a la tribulación, para atar a Satanás, que estará atado en el abismo por 1000 años, para lanzar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Luego vendrá el reino, el glorioso reino de Cristo sobre la tierra durante 1000 años. El Señor termina dando a Daniel la promesa de la resurrección y la recompensa. Versículo 13. Bueno, ¿cuándo sucederá eso? Eso va a suceder en el reino milenial. Eso sucederá en el reino milenial. Daniel será uno de los que se levantarán del polvo de la tierra para vida eterna. Daniel será uno de los que se levantarán de la tumba para disfrutar de la gloria del reino mesiánico. Estará él, estará David, estará Moisés, estará Elías, todos los creyentes del Antiguo Testamento. Entonces, así llegamos, hermanos, a este final de esta lección. Esta es una lección breve porque ya solamente teníamos que estudiar la conclusión del libro de Daniel. Queridos hermanos, al fin de esa tribulación que vendrá, el Señor vendrá a la tierra y los santos de las edades pasadas serán resucitados para reinar con él. Y nosotros estaremos también en ese tiempo especial. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, queremos agradecerte que nos hayas permitido terminar el estudio del libro de Daniel. Gracias, Señor, por todas las profecías. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que sigamos estudiando con mucho interés. Bendícenos en nuestro próximo estudio, que será el libro de Apocalipsis, donde vamos a ver cosas con mucho más detalle de lo que en Daniel se nos dice. Bendice, Padre, te lo pido, bendice a cada estudiante, ayuda a cada uno de los estudiantes de este instituto para que sean fieles a tu palabra, para que seamos todos, Señor, fieles a ti y a tu palabra. Y permítenos disfrutar de ella y aprender mucho. Y también, Señor, danos la oportunidad para compartir estas verdades con otros, para que otros creyentes
y otros que todavía no son salvos puedan escuchar tu palabra. Que los salvos sean establecidos en las verdades de tu gracia y los no salvos puedan tomar decisión por Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.